Ahí ya estamos grabando. Bueno, vamos a disponernos a arrancar esta unidad número 7, hoy 28 de junio. Bueno, el miércoles hicimos la unidad, en este caso 1 y 2. Ayer jueves hicimos la unidad eh, eh, 5 y 6. Y bueno, hoy vamos a hacer las 7 y 8, ¿verdad? Vamos a usar siempre el resumen de Nicolás, un resumen bastante más sintético, y el libro con el programa para no perder ninguno de los puntos importantes del desarrollo, ¿verdad? Bueno, esta lección es bastante corta por ser viernes, vamos a hacer rápidamente 2 unidades y mañana seguimos, ¿verdad? Esta lección 7 habla principalmente, y creo que es una unidad que a todos nos gustaría que salga en nuestro examen, sobre los principios generales del derecho internacional, ¿verdad? Vamos a ver directamente a los principios, ¿verdad? Y primero tenemos qué son los principios generales del derecho internacional, ¿verdad? Vamos a conceptualizar. Dice, los partidarios de esta teoría definen o defienden que los estados, a semejanza de los individuos, poseen derechos naturales, derechos innatos, por el simple hecho de existir, ¿verdad? Y hago un paralelismo. Nosotros como seres humanos tenemos derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la propiedad privada. Son algunos derechos fundamentales de la persona, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los estados. Decíamos que los estados, y este contexto es importante darlo, son los sujetos por excelencia del derecho internacional, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, como la persona física tiene derechos fundamentales, también los estados, entendiendo que son entes colectivos, tienen también derechos fundamentales. Entonces, en esa línea vamos a ver un poco el primer principio, que es el de la igualdad jurídica. Arranca, dice, con la paz de Westfalia en 1648, y dice que todos los estados son iguales ante el derecho internacional. Es un principio, vamos a decir, homólogo al principio que rige para las personas físicas, ¿verdad? El principio de igualdad. Todas las personas físicas somos iguales ante la ley. Lo mismo ocurre desde el punto de vista de los estados como sujetos del derecho internacional, como entes soberanos. Todos los estados son iguales ante el derecho internacional. No porque Estados Unidos sea un país más grande, económicamente hablando, tenga más fuerza, más fuerzas militares, o más poderío militar, o más o menos antigüedad, va a significar que representa más o menos ante el derecho. Se establece esa igualdad jurídica. Todos los estados son iguales ante el derecho internacional. Ese es el primer principio, principio de igualdad jurídica. El segundo es el principio de identidad, ¿verdad? Se manifiesta a través de sus elementos que la componen. Porque nosotros decíamos cuáles son los elementos del Estado, ¿verdad? Y hablábamos del territorio, hablábamos de la población, ¿verdad? Y, claro, y hablamos de la soberanía, que es el gobierno, ¿verdad? Que es el poder ejercido en este caso, ¿verdad? Por el Estado. Entonces el principio de identidad se manifiesta a través de los elementos constitutivos del Estado, ¿verdad? Territorio, población y gobierno, ¿verdad? O sea, cada Estado tiene derecho a un gobierno, a una población, y a ejercer poder sobre un territorio, ¿verdad? Más allá que el territorio, la población sean de un tamaño distinto, tienen el derecho a ejercer soberanía y control sobre la población y sobre el territorio a través del gobierno. Ese es el principio de identidad. El tercer principio es el principio de respeto mutuo. Consiste en el derecho que tiene cada Estado. Debe ser tratado con consideración por los Estados y de exigir que sus legítimos derechos, así como su dignidad moral y su personalidad física o política, sean respetados por los demás miembros de la comunidad internacional. Esto un poco va, seguramente me estoy adelantando, pero un poco va también en línea con el principio de autodeterminación. Cada Estado
tiene derecho a ser respetado, ¿verdad? Cada Estado tiene derecho a su propia dignidad, a su propia personalidad, a su propia forma de hacer gobierno. Y los estados tenemos que respetar, o sea, el Estado paraguayo tiene que respetar al Estado argentino, brasilero, al Estado israelita, al Estado americano. O sea, existe ese principio del respeto mutuo, ¿verdad? Siempre reconociendo la autodeterminación de los pueblos, reconociendo la identidad y la igualdad jurídica que hay entre los estados. Entonces, sobre eso un poco habla el principio del respeto mutuo. Básicamente, entonces, habla de que los estados están obligados a respetar los actos de otros estados. Exacto. Acá, por ejemplo, dice su personalidad física, política y los símbolos nacionales. Claro, ningún estado puede eventualmente avanzar sobre los símbolos nacionales de un estado, por ejemplo, sobre la bandera, sobre el himno. Son elementos constitutivos del Estado, ¿verdad? Son los que le dan en muchos sentidos, le dan también identidad, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el principio de respeto mutuo, ¿verdad? Tanto a las entidades políticas, a los signos políticos, a lo que le da identidad a ese Estado. Tenemos el derecho a que cada Estado sea respetado, ¿verdad? Recíprocamente. El cuarto principio es el principio de defensa propia. Constituye, dice, la sociedad de sustitución provisoria dejada a sus miembros para que se protejan de un delito cometido por un tercero y surge cuando los órganos competentes de la sociedad internacional no pueden actuar. Entonces, cada Estado, entendiendo al Estado como un ente colectivo representado por el gobierno, tiene derecho a defenderse, ¿verdad? Un ejemplo muy claro es el que se vio hace unos meses atrás, cuando Israel, en este caso, ataca a Palestina, al Estado de Palestina, ¿verdad? Que creo que estaba, bueno, principalmente hablando de un Estado, hablando del Estado ¿cómo se llama? De Irán, ¿verdad? Israel ataca a Irán. Bueno, Irán tiene el derecho a la defensa propia, tiene derecho a responder ese ataque. Y bueno, fue lo que vimos todos por televisión, ¿verdad? Irán recibe el ataque e Irán devuelve, en este caso, el ataque a Israel como acto de defensa propia, ¿verdad? O sea, es un derecho que tiene inherentemente cada Estado a defenderse, ¿verdad? A defender sus intereses, en ese sentido, a defender su soberanía, ¿verdad? A través siempre de sus órganos de gobierno, ¿verdad? Acá, por ejemplo, dice así, resumido, se refiere a la defensa de la integridad y la protección de su existencia. Exacto, cada Estado tiene derecho a defenderse, ¿verdad? No puede desaparecer, sino que lo que vela el derecho es por su existencia, ¿verdad? Y bueno, por los recursos que sean necesarios para que se defienda esa existencia. Ese es el cuarto principio. El quinto es el principio de intercambio. Son relaciones comerciales, ya sea aéreo, marítimo, terrestre, de viajeros y mercaderías. Bueno, como sabemos, el mundo se mueve mediante uno de los principales factores, ¿verdad? Que es la economía. Y hay un principio que dice que los países, por derecho, pueden relacionarse con otros estados. Vamos a hablar de estados para no decir países. Los estados pueden relacionarse comercialmente, así como hay relaciones diplomáticas, pueden haber relaciones comerciales, ¿verdad? Paraguay exporta tal cosa a Argentina, Argentina exporta cual cosa a Paraguay. Entonces, es un principio también de intercambio, ¿verdad? Esto puede ser por los distintos medios, marítimo, aéreo, terrestre, ¿verdad? Es el principio de intercambio, orientado al aspecto comercial más general. Y el principio de jurisdicción exclusiva. El Estado ejerce jurisdicción sobre todo su territorio, sobre las personas o cosas nacionales o extranjeras y no admite la potestad de otro Estado. Por eso se dice que es exclusiva. O sea, Paraguay, el Estado paraguayo, ejerce soberanía, ejerce en este caso el derecho y tiene fuerza las leyes internas dentro de todo el territorio de la República, ¿verdad? Hablando de leyes civiles, leyes penales, laborales, la Constitución misma, ¿verdad? Rige dentro del territorio de la República. Para los ciudadanos y para los habitantes, hablando en términos generales, para todos rige, en este caso, el derecho nacional, ¿verdad? En el caso de Paraguay. Entonces, si un brasilero, dando un ejemplo así un poco vago, viene a Paraguay,
y comete un homicidio, no va a ser juzgado por la justicia brasilera, ¿verdad? Por la justicia brasileña con las leyes brasileñas. El hecho se cometió dentro del territorio paraguayo, por ende va a ser juzgado por las leyes penales paraguayas. Entonces el principio de jurisdicción dice Paraguay, el Estado paraguayo, tiene jurisdicción sobre todo el territorio paraguayo, en el ejercicio del derecho, leyes civiles, penales, laborales, etc. Asimismo, como también como las fuerzas policiales, judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos 6 principios son importantes, ¿verdad? Reitero, principio de igualdad jurídica, todos los estados son iguales ante el derecho internacional. Principio de identidad, cada estado tiene derecho de manifestarse a través de sus elementos, la población, el territorio y el gobierno. El principio de respeto mutuo, todos los estados tienen que respetar sus legítimos derechos, su dignidad, su personalidad. Un estado tiene que respetar al otro y eso tiene que suceder también de manera recíproca, en sentido contrario, ¿verdad? El principio de defensa propia, cada estado tiene el derecho a defenderse por los medios que le sean necesarios. ¿Para qué? Para que su existencia no se vea afectada o amenazada. Todos los estados tienen el principio de defensa propia. Y el principio de intercambio, decíamos, todos los estados tienen derecho a relacionarse comercial y económicamente con otros estados, ¿verdad? Siempre en aras del progreso y del avance y del bienestar de los pueblos. Y por último, el principio de jurisdicción exclusiva. Cada estado tiene la potestad soberana del ejercicio de las leyes, del imperio de la ley, dentro de su territorio, en que el alcance sea dentro del territorio de ese estado, ¿verdad? Leyes brasileras se ejercen dentro del territorio brasilero. Leyes paraguayas, sean civiles, penales, laborales, constitucionales, se ejercen dentro del territorio paraguayo para ciudadanos y habitantes de ese territorio. Entonces, pocos son los principios que tenemos. Es bastante corta esta unidad. Son los principios que tenemos en esta unidad 7. Creo que están todos los principios o hay más. Principio de igualdad jurídica, la continuidad, intercambio jurídico, otros principios también. Hay otros principios. Acá tengo estos Intención de principios. recurrir a Vamos a ver entonces estos principios. Dice también la legítima defensa. Ese está. Mira que vamos a mirar a ver qué nos saltamos. de ahí no. El principio de la igualdad jurídica ya vimos. Después, el principio del respeto mutuo ya vimos. El principio de la defensa propia ya vimos. El respeto al intercambio ya vimos. En cuanto al principio de la jurisdicción exclusiva ya vimos. Tenemos otros principios, por ejemplo, como dice en la página 189 de la quinta edición del libro, dice: como se ha indicado, los principios que rigen la sociedad internacional, que constituyen el marco en que se desarrollan las relaciones entre los estados, están contenidos en la propia Carta de la ONU y en la Declaración de la Asamblea General del 70. Nos referimos a algunos de ellos. Vamos a ver un poco otros principios, ¿verdad? Dice el principio de abstención de recurrir a la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política, ¿verdad? Este es un principio también. En la década del 70 se establece que los estados tienen el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otros estados, o en cualquier otra forma que no sea compatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Entonces, este principio dice que no se va a utilizar, no se va a recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza, en este caso, contra la integridad territorial de otro o la independencia de otro estado. Esto va en línea con el respeto mutuo, ¿verdad? Con el derecho o con el principio de la no intervención que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Porque lo que se busca, de cierta manera, es la resolución pacífica de las controversias. No se busca la intervención de un estado en otro estado, y menos por la fuerza, y menos a través de la amenaza, ¿verdad? Entonces, este principio dice: ok, pueden haber divergencias entre uno y otro estado, pero eso
no va a ser, o por este principio no va a ser dirimido a través del uso de la fuerza o la amenaza, sino que existen otros métodos para la resolución de controversias. Entonces, este principio de abstención habla sobre esa necesidad de evitar amenazas o uso de fuerza entre uno y otro Estado, ¿verdad? Después hablamos del principio de legítima defensa, que ya lo mencionamos. Tenemos el principio de la no intervención. Se ha definido, dice la página 191, la no intervención como la intromisión dictatorial de un Estado en los asuntos de otro con el ánimo de mantener o modificar las condiciones existentes en las cosas. O sea, el principio de la no intervención dice, ningún Estado podrá intervenir en otro Estado con la intención de mantener o modificar la situación política de ese Estado. Bueno, sabemos que en la práctica eso no sucede, ¿verdad? Porque hay estados que intervienen, lamentablemente, en la situación política de otros estados. Está claro que eso sucede, pero idealmente este principio de la no intervención dice que ningún estado puede inmiscuirse en asuntos políticos internos tratando de mantenerlos o modificarlos, ¿verdad? O sea, ningún estado puede meterse en los temas de otro estado. Eso es lo que dice el principio de la no intervención, ¿verdad? Después tenemos el principio de la buena fe. Dice el principio de la buena fe. La Corte Internacional de la Haya ha manifestado que uno de los principios básicos que rigen la creación y la ejecución de las obligaciones jurídicas, sea cual sea su fuente, es el de la buena fe. La confianza recíproca es una condición inherente a la cooperación internacional, especialmente en una época en que esa cooperación es cada vez más indispensable. El principio consagrado en el derecho de los tratados comprende a las obligaciones emanadas de la Carta de la ONU y a aquellos que resulten de los principios y normas del derecho consuetudinario y la fuente convencional. El principio de la buena fe es la piedra angular del derecho internacional. Esto, haciendo un poco un paralelismo, ¿verdad? Es también lo que observamos en el derecho que rige a las personas físicas, ¿verdad? El derecho civil, la buena fe, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de la celebración del acto jurídico, se presume la buena fe. Bueno, lo mismo ocurre también en materia de derecho internacional. Se presume y se requiere en aras siempre de la cooperación internacional, ¿verdad? La buena fe de los estados, ¿verdad? Siempre cuando un estado con otro estado celebran un convenio, puede ser bilateral, multilateral, o un acuerdo, o un tratado, siempre se presume la buena fe en el sentido de que buscan el progreso, el bienestar, la armonía, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando. Ese principio también rige en el derecho internacional, ¿verdad? El principio de la buena fe. Después tenemos el principio de cooperación, ¿verdad? Dice al respecto, se trata de la obligación de los estados de cooperar entre sí de conformidad con la Carta. Es un deber que cubre a todas las relaciones como una necesidad en beneficio de los otros estados. O sea, todos los estados tienen la obligación de cooperar con otros estados, con sus estados pares, por así decirlo, ¿verdad? Se me ocurren un par de ejemplos. Cuando en Paraguay tuvo un problema bastante grave con el incendio de un supermercado, bueno, Sí. recibimos cooperación de otro país. Cuando Brasil hace unos meses sufrió una inundación muy importante, recibió cooperación de otros países, ¿verdad? En materia por lo menos humanitaria. Lo mismo sucede en países africanos, reciben cooperación. O sea, el principio de cooperación dice estados apoyando a estados. El deber de unos estados en apoyar a otros estados. Siempre en esa línea de mantenimiento de la paz, del progreso, ¿verdad? De la armonía, del avance, ¿verdad? Esa es la obligación de cooperar entre sí que establece la Carta de la ONU, ¿verdad? Ese es el principio un poco de cooperación. Y bueno, esos son los principios que tenemos en la unidad 7, ¿verdad? Y después tenemos el derecho internacional del desarrollo, que es el último punto de esta unidad. Dice, en el año 1960, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 1515, se ocupó por primera vez, un ratito, ahí,
se ocupó, estoy leyendo el libro en la página 195, la quinta edición, se ocupó por primera vez, dice, del papel de las Naciones Unidas en relación a los problemas del desarrollo, afirmando su deber de contribuir al progreso económico y social de los países en desarrollo. Más tarde, por resolución 1522, se estableció un aporte del 1% del Producto Bruto de los países desarrollados a ser destinados como ayuda a los países en desarrollo. La Asamblea General siguió ocupándose de este proceso en los años siguientes, convocándose a la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio y desarrollo y, como resultado de su trabajo, se afirmó la idea de la existencia de un derecho internacional del desarrollo. El derecho internacional del desarrollo está compuesto por el conjunto de principios, normas e instituciones con el fin de aportar el adelanto de los países que reciben una mínima parte del ingreso mundial. Este derecho puede asegurar a los países en desarrollo el derecho sobre sus propios recursos naturales. Bueno, entonces, cuando hablamos nosotros del derecho internacional del desarrollo, va un poco en línea con el principio de cooperación, ¿verdad? En donde dice, ok, busquemos también a través del derecho internacional que los países más desarrollados contribuyan con el avance de los países en vías de desarrollo, porque esa es la terminología, ¿verdad? Entonces, se me ocurren ejemplos, ¿verdad? En donde países desarrollados como de Europa, como Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, España, ¿verdad? Otorgan o dan el 1% de su Producto Interior Bruto para que países en vías de desarrollo, como podrían ser Paraguay, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, ¿verdad? Puedan un poco fortalecer su sistema político y económico interno, ¿verdad? Siempre en aras de esa cooperación que está descrita dentro de la Carta de la ONU. Entonces, el derecho internacional del desarrollo habla sobre ese deber que tienen, en pocas palabras, los estados más desarrollados contribuyendo con el progreso de los estados en vías de desarrollo. Ese un poco es el contenido en cuanto a el derecho internacional del desarrollo. Y con eso cerramos esta unidad número 8. Bastante corta, por suerte, porque habla de los principios más que nada que son bastante, en muchos sentidos, son elocuentes y bueno, son de, vamos a decirle, amigable desarrollo, ¿verdad? Entonces con eso cierro esta primera unidad.